Hola amigos, gracias por estar aquí. Soy Renato Antinori. En caso fuera la primera vez, en este canal cuento mis aprendizajes, experiencias, anécdotas, aciertos y errores de más de 20 años dedicados a las inversiones como principal actividad. En el episodio anterior hemos visto la metodología cuantitativa del momento y cómo se construye. En esta ocasión, veremos dónde aplicar el momento, qué ventajas y desventajas tiene, resultados de test históricos y cómo lo he aplicado en la práctica en mi cartera. Los primeros estudios relacionados con el momento se centraron en acciones, en algunos casos limitándose únicamente a posiciones alcistas y en la mayoría creando una estructura long-short, es decir, comprando las acciones más fuertes y vendiendo, al descubierto o en corto, las más débiles, aprovechando la capacidad de la estrategia de poderse aplicar en ambas direcciones. Invertir utilizando el momento en acciones puede conllevar ciertas desventajas, como elevados costos de transacción, posibles ineficiencias fiscales y la posibilidad de importantes pérdidas temporales. En los últimos años, en relación con el aumento de la difusión de los ETF, han surgido estudios que comienzan a aplicar el momento a grupos de activos o índices, buscando reducir significativamente los problemas mencionados anteriormente. Uno de los profesionales más activos en el estudio del momento sobre grupos de activos es seguramente Gary Antonacci, autor del libro Dual Momentum. La estrategia que propone es innegablemente simple, requiriendo solo 3 ETFs, uno del mercado estadounidense, uno del mercado internacional y uno de bonos de corto plazo. Es una estrategia de baja rotación y muy bajos costos de implementación. Esta estrategia tiene la ventaja de combinar en un solo modelo la lógica del momento relativo, es decir, la inversión en el mercado más fuerte entre el estadounidense y el internacional, y la lógica del momento absoluto. Por lo tanto, cuando los activos de renta variable comienzan a mostrar una tasa de variación de 12 meses negativa, la inversión se traspasa al ETF de renta fija, como protección contra posibles mercados bajistas prolongados. Los resultados son sumamente interesantes, logrando teóricamente superar de forma significativa el S&P 500 tanto en términos de rentabilidad absoluta como en la reducción de la volatilidad. Estos son los resultados del Dual Momentum, incluyendo los costos de transacción y en comparación con un índice de referencia construido con un 60% de renta variable y un 40% de renta fija. El test se refiere a un periodo superior de 40 años, desde el 1971 hasta 2018, y podemos ver que la estrategia del Dual Momentum consigue una rentabilidad anualizada del 14,9% respecto al benchmark que consigue un 9%. También los indicadores como los Sharpe Ratio, que están relacionados con la volatilidad, demuestran que la estrategia es mucho menos volátil. De hecho, vemos que el máximo drawdown, la pérdida máxima de la estrategia ha sido del 17,5%, mientras que el benchmark ha conseguido una pérdida máxima del 29,5%. El inconveniente de esta estrategia es que es muy concentrada, porque invierte solo en un activo a la vez, en un ETF. A pesar que los ETF de esta categoría cuentan con una diversificación intrínseca bastante amplia, lo que soluciona bastante este inconveniente que mencionaba. ¿Cuáles son las ventajas del momento? La primera es la rentabilidad. La primera ventaja es sin duda la posibilidad de obtener una rentabilidad teóricamente superior a la de otros factores de riesgo como el value o el size, tal como se indica en el estudio Is Outperforming the Market Alpha o Beta de 2015, así como en el estudio Hot Potato Momentum as an Investment Strategy del 2013. En este gráfico, que relaciona la rentabilidad del eje vertical con la volatilidad del eje horizontal, se puede observar que históricamente, cuando se aplica el momento a acciones, ha tenido la volatilidad o desviación estándar más elevada, similar al factor beta, es decir, el mercado menos la tasa libre de riesgo.
Gary Antonacci ha centrado sus estudios en aplicar la inversión con el momento en índices para disminuir el impacto de los costos de transacción y también para reducir la volatilidad en comparación con la aplicación de la misma metodología en acciones. En el estudio de Gary Antonacci, Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum del 2013, demuestra cómo al aplicar el concepto de Dual Momentum, es decir, momento absoluto más momento relativo, que hemos visto anteriormente, se logra reducir de manera significativa la volatilidad, sin necesidad de renunciar a la meta de obtener una rentabilidad superior a la del mercado. La segunda ventaja del momento es resultados empíricos sólidos. Se han publicado varios millares de estudios sobre la aplicación del momento. Y lo interesante de este cuerpo de investigación es que cada estudio adopta su enfoque particular. En muchas ocasiones se han analizado parámetros ligeramente distintos, como el periodo de cálculo del momento más largo o más cortos, así como intervalos de rebalanceos diferentes. Es evidente que existen pruebas que ciertos parámetros pueden funcionar un poco mejor que otros, pero cuando las diferencias entre estos parámetros no son significativas, en la mayoría de los casos esto refuerza aún más la solidez empírica de los resultados. La tercera ventaja del momento es que está basado en reglas. En realidad, la ventaja de estar basado en reglas no es específica del momento y se puede aplicar a cualquier metodología sistemática. Sin embargo, en mi opinión, es una de las ventajas más relevantes, por lo cual la incluyo en esta lista. Basarse en reglas significa apartarse de intentar predecir el comportamiento del mercado, lo cual es consistentemente impredecible. En cambio, se trata de centrarse en mantener la disciplina y de aplicar y seguir las normas predefinidas. Desde una perspectiva psicológica, un enfoque basado en reglas es sumamente útil en el contexto probabilístico de los mercados financieros. Eso se debe a que nos ayuda a distanciarnos de las operaciones individuales y a considerar la visión global de la estrategia. Las reglas también contribuyen a mantener la confianza en los momentos más complicados, que tarde o temprano atraviesa cada estrategia. Eso se debe a que sabemos que si no seguimos las reglas ya no podemos esperar resultados similares a los que se han obtenido históricamente y nos detendremos completamente en el terreno de la aleatoriedad. Ahora vamos a centrarnos en las desventajas del momento. La primera desventaja es la elevada rotación. Como se mencionó anteriormente, la aplicación del momento, sobre todo en acciones, puede dar lugar a una rotación muy alta en la cartera. Esto puede estar asociado a costos significativos que podrían reducir la rentabilidad de la estrategia de manera considerable. Por otro lado, en cuanto a la complejidad asociada con la alta rotación, hemos observado cómo el trabajo de Gary Antonacci con el Dual Momentum puede proporcionar una alternativa en el otro extremo. En su análisis histórico, la rotación media ha sido solo de 1,35 operaciones medias al año. Es importante destacar que el momento puede ser aplicado de diversas formas y con enfoques muy diferentes. La segunda desventaja son los impuestos. Dado que el momento es una estrategia con una rotación potencialmente elevada, es importante considerar el impacto negativo de los impuestos. Aunque esta preocupación es válida, es necesario tener en cuenta que una alta rotación o muchas transacciones no siempre se traducen en impuestos más altos. Específicamente en la inversión basada en momento, las ventas de los activos en la fase de rebalanceos tienden a tener un sesgo hacia las ventajas fiscales. Esto se debe a que el principio es vender primero los activos que están débiles y posiblemente en pérdidas, mientras que se mantienen aquellos que están fuertes y que pueden permanecer en la cartera durante un tiempo considerable. La tercera desventaja del momento es que no siempre funciona. Esto es igual a cualquier otra estrategia. El momento atraviesa periodos que pueden ser bastante largos de rentabilidad inferior al mercado y a otras estrategias. Cada enfoque de inversión tiene sus puntos fuertes y puntos débiles. En el caso del momento, su éxito dependerá de cómo se aplique.
Sin embargo, en términos general, se puede afirmar que esta estrategia tiende a beneficiarse del periodo de alta volatilidad y de tendencias prolongadas, mientras que puede enfrentarse en dificultades en momentos de mercado laterales o baja volatilidad. La cuarta desventaja es la eficacia del retrovisor. Todas las numerosas contribuciones académicas relacionadas con el momento se basan en backtests históricos, lo que significa que analizan lo que ha ocurrido en el pasado. Esto es válido para cualquier estrategia de inversión. En otras palabras, podemos obtener una comprensión bastante sólida de cómo se han comportado en el pasado, pero en ningún caso podemos prever con certeza cómo se desarrollará en el futuro. Sin embargo, hay algunos factores que pueden proporcionar cierto nivel de tranquilidad. Por ejemplo, se han realizado numerosas pruebas fuera de muestra, lo que significa que los backtests históricos se han replicado utilizando datos más recientes y estos resultados han confirmado las conclusiones obtenidas en los periodos anteriores. En el próximo episodio comentaré sobre cómo he estado aplicando el momento en mi cartera personal. Si les ha parecido interesante, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre inversiones y finanzas personales. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Arrivederci.